Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy tejemos precioso punto calado, punto red, para tejer una bufanda, para tejer un cardigan. Se puede utilizar cualquier tipo de hilado. En este caso la muestra está tejida con hilo mohair, pero también se puede tejer con, por ejemplo, algodón, acrílico, lana. Bueno, depende para qué lo van a usar. Si van a tejer una túnica o un cardigan de verano, con hilo de algodón. Si van a tejer una bufanda para invierno, con algún hilo más calentito. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 2 más 2 puntos de borde. Aquí tengo montados 14 puntos. A lo alto el motivo se repite 8 vueltas. Empezamos a tejer vuelta número 1. Primer punto de borde, paso sin tejer. Tejemos primer motivo. Punto derecho, 2 lazadas, punto derecho y repito, derecho, 2 lazadas, derecho, repito, derecho, 2 lazadas, punto derecho. Así tejemos hasta finalizar la vuelta. Derecho, 2 lazadas, derecho. Último motivo, derecho, 2 lazadas, derecho. Punto de borde, tejemos al revés. Vuelta número 2, punto de borde, paso sin tejer. Primer motivo, punto revés, lazada, tejemos al revés y ahí queda otra lazada. La hebra, hacemos una lazada hacia nosotros. La aguja derecha ahora pasa por debajo de esta lazada y tejemos esta lazada al revés. Punto revés. Tejimos un motivo, lo vamos a repetir, miren. Punto revés, revés, lazada hacia nosotros. La aguja derecha pasa por debajo de la hebra y tejemos punto revés. Punto revés. Repito, punto revés, otro punto revés, lazada hacia nosotros. O sea, quiere decir que no así hago lazada, sino la aguja pasa por debajo de la hebra. La misma aguja ahora pasa por detrás y tomamos la hebra y tejemos punto revés. Punto revés. Ahí tejí 3 motivos. Repito, miren. Punto revés, 2 lazadas. Primer lazada tejemos al revés, lazada hacia nosotros. La aguja derecha pasa por debajo de la hebra, punto revés, punto revés. Una vez más, revés, revés, lazada, paso la aguja por debajo, punto revés, revés. Y último motivo, miren, revés, hay 2 lazadas. Primer lazada tejemos al revés, lazada hacia nosotros, aguja derecha pasa por detrás, por debajo y pasa esta hebra sobre la aguja y tejemos punto revés, revés, punto de borde. Vuelta número 3, punto de borde, paso sin tejer. Tejemos 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Si los tejo así, el punto va a salir retorcido o cruzado. Por eso primero acomodamos los puntos de esta forma. Y ahora sí tejemos 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha.
Ahora tejemos 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás y tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. En este caso simplemente tomamos 2 puntos por detrás y tejemos al derecho. Repito el motivo: 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 2 puntos juntos al derecho y también tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Repito el motivo: 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, tomamos por detrás estos 2 puntos centrales y tejemos al derecho, y 2 puntos juntos al derecho o disminución simple. Ahí tejimos 3 motivos. Repito: 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 2 puntos juntos al derecho y 2 puntos juntos al derecho. Repito: 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho. Y último motivo: damos vuelta a estos puntos y tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 2 puntos juntos al derecho y disminución simple, o 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Punto de borde, tejemos al revés. En la vuelta número 4, punto de borde, paso sin tejer, tejemos 2 puntos juntos al revés, punto revés. Repito: 2 puntos juntos al revés, un punto al revés. Repito: 2 puntos juntos al revés, revés, 2 puntos juntos al revés, revés. Así tejemos hasta finalizar esta vuelta número 4. 2 puntos juntos al revés, punto de borde. Vuelta número 5, paso punto sin tejer. Tejemos primero punto de equilibrio, un punto al derecho, y ahora tejemos los puntos de motivo que vamos a repetir: derecho, 2 lazadas, derecho. Repito: derecho, 2 lazadas, derecho, derecho, 2 lazadas, derecho. Así tejemos hasta finalizar la vuelta número 5. Finalizamos con punto de equilibrio, lo tejemos al derecho, punto de borde, al revés. Vuelta número 6, punto de borde, tejemos un punto al revés, este es el punto de equilibrio, y empiezo a tejer el motivo: 2 puntos al revés, lazada, subo la hebra, punto revés, punto revés. Repito el motivo igual que tejimos vuelta número 2: punto revés, lazada, tejemos al revés, lazada hacia nosotros, pasa la aguja por debajo de la hebra y tejemos punto revés, punto revés. Repito el motivo: 2 puntos al revés, lazada, subo la hebra, punto revés, otro punto revés. Repito: 2 puntos al revés, lazada hacia nosotros, pasa la hebra sobre la aguja, 2 puntos al revés. Y último motivo: 2 puntos al revés, lazada hacia nosotros, subo la hebra, tejo punto revés, un punto al revés y tejemos punto de equilibrio al revés y punto de borde. Vuelta número 7, punto de borde, punto al derecho, este es el punto de equilibrio, y empezamos a tejer el motivo: 2 puntos juntos al derecho
inclinados hacia la derecha, 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás y disminución simple, tomamos los puntos por detrás y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Repito el motivo, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, y así tejemos toda esta vuelta número 7. 2 puntos juntos, 2 puntos juntos. Siempre fíjense de tejer los puntos de tal forma para que los puntos no tienen que salir cruzados ni retorcidos. Y último motivo, 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, disminución simple, punto de equilibrio, tejemos al derecho, punto de borde, al revés. Vuelta número 8, punto revés, este es el punto de equilibrio, y empezamos a tejer el motivo. 2 puntos juntos al revés, punto revés, repito, 2 puntos juntos al revés, revés, 2 puntos juntos al revés, revés, y tejo así toda la vuelta número 8. Esta es la última vuelta del motivo. Y después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Punto de equilibrio, tejemos al revés, y punto de borde, tejemos al revés. Bueno, y así sale este precioso punto calado. Miren qué bonito queda. Bueno, corazones, les mando un abrazo a todos y nos vemos en mis próximos videos. Chao, chao. No se olviden de suscribirse a mi canal.